CIGC Centro 96.3. Póngala. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Yo sé quién es. Camina tranquilo como si no cargara el peso del futuro que roba. Cada toma ilegal de combustible contamina ríos, enferma comunidades, pone en riesgo vidas. No es solo combustible, es nuestra paz. Cuidar lo nuestro es amar profundamente a Costa Rica. Denunciemos el robo de combustible al 1002. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Efectivamente, hoy es día martes de cada semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Quiero recordarles que usted nos está escuchando por 96.3, pero para las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Puede escucharnos a través de internet en cualquier parte del mundo, con solamente ingresar a nuestra página en Facebook. La dirección es muy sencilla: facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego le da clic a la letrita azul que le hemos dejado ahí, que es el link a la par de la fotografía de nuestro invitado, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Promovemos y agradecemos la participación de todas y todos. Por eso ponemos a disposición de ustedes, amigos y amigas, si no lo tiene, agréguelo, nuestra línea de WhatsApp. El WhatsApp nuestro, el programa Radial Horizontes, es muy sencillo, agréguelo si no lo tiene. 83414142. Repito, WhatsApp programa Horizontes, 83414142. Así de sencillo. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar de un tema que toca la puerta de nuestra privacidad, el expediente médico. Ese documento donde se guardan los detalles más personales de nuestra salud. Pero, ¿qué pasa cuando alguien accede a él sin autorización? ¿Qué tan protegido está realmente? Y si alguien lo revisa sin permiso, ¿puede ir a la cárcel? Para responder estas y otras preguntas nos acompaña el licenciado Juan Carlos Román del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Vamos a conocer qué dice la ley
qué riesgos existen y cómo proteger nuestra información médica en un mundo cada vez más digital. Bienvenido, licenciado Juan Carlos Román Jacobo. Gracias por estar con nosotros aquí en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Muy buenos días a todos y es de nuevo un gusto enorme compartir con ustedes mediante este espectacular programa de Horizontes la actualidad jurídico-médica que les importa tanto a nuestros agremiados. Son las palabras de inicio del licenciado Juan Carlos Román, quien pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Y para entrar en materia, licenciado Román, ¿qué es exactamente un expediente médico y quién lo puede ver legalmente? Bueno, ese es el centro justamente del tema de hoy. Cuando estábamos delineando la exposición para este programa de radio, hicimos un recuento de los casos activos en los que teníamos médicos investigados y solicitudes de investigaciones de médicos de los dos lados por el acceso ilegal a sus expedientes médicos. Y entonces nos decantamos por hacer este programa, porque personalmente llevo procesos en los que el agremiado, el médico a la Unión, el agremiado de la Unión Médica, nos dice, es que mi jefatura ingresó a mi expediente médico para verificar sustantivamente el área privada y fundamentar o no la existencia de un proceso disciplinario por una incapacidad, pero también tenemos disputas entre médicos de una misma área que por un tema personal observan, sin ser médico tratante, el expediente médico de un menor o de a quien se vinculan sentimentalmente, y ese acceso es absoluto y completamente legal. Entonces, en virtud de esta explosión de casos multicolores, es que propusimos hacer este programa de radio. Bueno, el expediente médico, hay que decirlo así, contiene datos de la condición de salud de un paciente y solo por eso, según el reglamento, al EUS, en el artículo 1, contiene información sensible. Este reglamento es el 8954, el 29 de enero del año 2018, emitido por la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahí hay que hacer un primer acercamiento y tenemos que entender sin excepción, porque la ley no lo tiene, es que la condición de salud de una persona, sea funcionario público, sea funcionario privado, sea subalterno, sea médico del área, la condición de su salud constituye un dato sensible que tiene un fuero de protección especial por dos grandes normas. La primera, las normas éticas del Colegio de Médicos, las normas administrativas de la Caja Costarricense del Seguro Social, las normas administrativas legales de carácter superior, como lo es el Código Penal, y las normas administrativas superiores legales que tiene que ver con la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley 8968. Entonces, lo primero que hay que decir es que hay tres normas enormes, importantes, que resguardan el acceso al dato sensible condición de salud. ¿Verdad? Correcto. Y hago otro acercamiento más crítico. Aunque yo sea el director médico del área y yo tenga a mi cargo la vigilancia disciplinaria administrativa, el resguardo del cumplimiento de las metas, de las métricas de cumplimiento, de mi subalterno médico general de Levice X, en mi condición de director médico, no puedo ingresar
si no soy el médico tratante y si no estoy investido de mis condiciones regulares de la comisión de incapacidad, ingresar al expediente médico al área de atención privada de mi subalterno sin una causa justa, previa y documentada que lo acredite. Ese es un acercamiento crítico. Nos hemos estado dando cuenta que con el propósito de instaurar procedimientos administrativos por una noticia, digámosle así, crímenes, se han estado ingresando al expediente, al área de enfermedades y tratamientos de un subalterno para determinar condición de salud respecto de una atención física, médica de un tercero. Y eso no es correcto. Como tampoco es correcto que dos médicos que no son médicos tratantes, pero que están vinculados sentimentalmente a un tercero, ingresen al expediente médico de X para verificar teléfonos, direcciones, filiación, si tiene procedimientos para el embarazo o no, cuál es el estado, y se hace una divulgación de las condiciones, sobre todo si hay enfermedades de transmisión sexual, que es un dato importantísimo. Entonces, el primer acercamiento que tenemos que decir es que eso está previsto administrativamente como una causal grave para que el colegio lo conozca, una causal grave para que la caja despida o sancione, pero también, y esto es lo novedoso, no lo novedoso, porque estaba así desde el año 2008, pero es algo que tienen que saber nuestros médicos, es que tiene una pena de prisión. Tiene una pena de prisión importante al amparo del artículo 196 bis, que se llama violación de datos personales, y tiene un agravamiento en virtud de quien lo hace con tal fin y conlleva la inhabilitación para el ejercicio no solo del cargo de funcionario público, sino también para el ejercicio, si se prueba, de la medicina, y eso es enorme. Entonces ese es un primer acercamiento. ¿De dónde sacó Costa Rica esta norma? Y en el área donde hay normas parecidas. Bueno, nosotros estudiando el expediente legislativo cuando se estaba conformando antes de la reforma de este tipo penal, nos damos cuenta de que esto lo copiamos muy parecido, porque son regulaciones muy parecidas al artículo 296F del Código Penal de la República de Colombia. Ese Código Penal dice, porque vale la pena leerlo, algo como esto: el que, sin estar facultado para ello, con provecho propio de un tercero, obtenga, que viene una serie de verbos, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique, emplee datos personales contenidos en ficheros o archivos, bases de datos o semejantes, incurrirá en pena de prisión aumentada dependiendo del hecho, ahí con viendo una estimación de salarios mensuales. Eso lo estableció Colombia un poquito antes que nosotros. En Costa Rica, y traigo este tema porque casualmente, amigos que nos escuchan, el viernes estaba yo en determinada fiscalía territorial haciendo, llevando a 4 de mis agremiados
a exponerle al fiscal cuáles eran las razones por las cuales una jefatura particular, por un motivo que nosotros no logramos entender, que no es claro, había ingresado a los expedientes privados de ellos y había hecho una divulgación de determinada enfermedad particular que padece uno de ellos. Peligrosísimo. Peligrosísimo, peligrosísimo. Entonces este muchacho nos decía, pues que ahora en pasillos todo el mundo sabe que yo tengo esto. ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, se dieron cuenta porque han pedido al departamento informático encargado la huella digital de los accesos y se dieron cuenta que hay una serie de accesos que no están protegidos por la legalidad o la investidura de quien sí puede hacerlo, porque hay accesos al expediente médico con motivos de verificación administrativa absolutamente válidos, usuales, comunes y recurrentes de todos los días, porque facturas por médicos tratantes, por verificación, esos son absolutamente legales. Pero hay otros que son con el objeto simplemente de husmear. Y esa huella digital queda registrada. Esa clave de acceso que está asignado al perfil de una persona específico queda asignado. Entonces el médico, o nuestros médicos se dieron cuenta que a las 2 de la mañana del día X, una serie de funcionarios, 2 en concreto, ingresaron hasta las capas de las que no debían haberse impuesto el conocimiento de la enfermedad. ¡Qué barbaridad! Para imponerse el conocimiento de esa enfermedad y haberla divulgado dentro del servicio. Entonces, casualmente estábamos el viernes en eso, y una de las preguntas validísimas que la fiscal nos hacía era, ¿y cuál era el perjuicio para usted? Y la otra pregunta era, para consumar el tipo penal, ¿cuál era el beneficio para ellos? Bueno, entonces, para explicar esos dos asuntos, basta con leer el tipo penal, que dice así. Este es el tipo penal costarricense. Correcto. Será sancionado con pena de 1 a 3 años. Vean la enormidad de esta pena. 1 a 3 años. Ese para mí es una pena grande. Quien en beneficio propio, es decir, la misma persona, o en beneficio de un tercero, y viene una coma y dice, o con peligro de daño para la intimidad o privacidad. Es decir, esto es un delito de mera actividad, porque el peligro de daño es una potenciabilidad. Y yo le decía a la fiscal, vea, el médico no tenía que haber divulgado que mi agremiado tenía tal enfermedad. Con solo haberlo leído, ya provocó un peligro de daño para la intimidad. Porque esa enfermedad específica que leyó sin autorización, efectivamente, no tenía por qué conocerla y sí vulneró su intimidad. Dice, con peligro de daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular de los datos. Ok, ¿quién es el titular de los datos? El paciente. Eso significa quién es el dueño de los datos, el paciente. Dice, se apodere, es decir, lea, modifique, no, ella no los modificó, pero se apoderó, los leyó. Acceda, sí accedió, los leyó. Copie, no los leyó. Publique, sí lo publicó, se lo contó a sus compañeritos. Recopile, utilice, sí los utilizó. Intersecte, retenga, venda, compra, desvíe, para un fin distinto para el que fueron recolectados o de un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en un sistema o redes informáticas o telemáticas o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. Pero aquí se agrava. La pena será, es decir, ya no será de 1 a 3, sino será de 2 a 4, más grave, cuando las conductas descritas en esta norma
sean realizadas por personas de administrar o dar soporte a la red informática, o bien en razón de sus funciones tengan acceso a dicha red. Es decir, este director médico, en razón de su función, sí tenía acceso a clave de EDUS para verificar acciones en los expedientes médicos propias de su cargo, pero no tenía la investidura necesaria para imponerse en ese momento específico del dato restringido, condición de salud de su subalterno. Ahí esa pena de prisión se eleva porque, tomando la clave particular que le confió la Caja del Seguro Social, la infraestructura telemática e informática que le confió la Caja del Seguro Social para cumplir los fines de su cargo, es decir, los fines de su dirección funcional, la tomó para un fin propio, que era imponerse, conocer la enfermedad particular de su subalterno a la que no tenía derecho. Y aún así la publicó ante sus compañeros. Eso es lo que dice el tipo penal. Vea qué grave, licenciado. Si usted me lo permite, nos acaba de llegar un mensaje que nos dice: la persona es médica, es una doctora, dice: por favor, resérvese mi nombre. En mi caso, hace 2 años se accesó el expediente médico mío por parte de unos compañeros que tomaron, vea qué grave, tomaron fotografías del expediente y las hicieron circular por medio de teléfonos desechables, teléfonos que cuando se llegó a tratar de averiguar ya no existían, pero siempre se logró por la huella digital descubrir quiénes eran las personas. Esto es importante que lo sepan todos los funcionarios. Los felicito por el programa, porque hay funcionarios de la Caja que sí lo conocen y hay otros que lo sienten como que es cualquier cosa, como un favor, poner favor entre comillas, un favor que puede terminar con la suspensión, con el despido y hasta con cárcel. Sigan adelante, los escucho por la radio. Continúe, licenciado. Excelente, ese es un testimonio vivo de una problemática que en los últimos meses hemos visto nos ha disparado la estadística de casos de los dos, porque tenemos médicos que defendemos de ese error, ¿verdad? Porque seguro no lo sabían o reconocen su falta y hacemos un procedimiento abreviado y buscamos una sanción para ellos después de su arrepentimiento más beneficiosa, pero también tenemos un grupo de médicos y de pacientes afectados. En concreto, esta del viernes era de un menor gravísimo, un menor menor de 12 años, con una condición cognitiva afectada, y era el familiar directo de nuestro médico, y se metieron para ver qué tenía y divulgarlo así, ¿verdad? Ahí hay violaciones a los derechos del niño, del menor, que podrían agravar la pena. En Costa Rica se han casos de despido por este tipo de situaciones, licenciado. Sí, claro que sí. Inclusive conozco personalmente varios procesos muy maduros que tienen incluso medidas cautelares de separación del área de salud. Tienen medidas cautelares de separación del área de salud. Lo que pasa es que cuando ya llegan al proceso penal, cuando se dan cuenta de la magnitud del problema, deciden pactar una pena que no los va a llevar a la cárcel, pero reconocen su error, tienen consecuencias laborales inmediatas, administrativas inmediatas, pero también es civil. Esto también tiene una connotación de una acción civil resarcitoria en la que inclusive la Caja Costarricense del Seguro Social puede verse comprometida, porque al fin de cuentas fueron sus sistemas los que permitieron la vulneración de la información para un fin distinto. Correcto.
La violación de datos personales no es un delito menor. Es un delito que protege el bien jurídico, intimidad, en estos casos de la intimidad, al derecho a la salud, el derecho que tenemos todos de que nuestras dolencias y nuestras medicaciones para nuestras dolencias y nuestras atenciones no son de acceso público, no son de dominio público, no son de acceso público, e inclusive para las jefaturas médicas de las áreas en donde ese paciente está adscrito, el motivo de conocimiento tiene que ser reglado y hay parámetros para eso. No son potestativos. Este es un acto discrecional, este no es un acto discrecional potestativo, este es un acto desde el punto de vista del derecho administrativo absolutamente reglado, que se puede hacer solo si reúnen una serie de condiciones, porque el médico tratante, los integrantes de la comisión de incapacidad y el director médico y algunas jefaturas tienen la obligación, la potestad, inclusive el derecho, de verificar el cumplimiento del llenado, de la incapacidad, de verificar algunas condiciones del expediente médico de un paciente, pero bajo la investidura del cumplimiento de sus fines, no bajo la simple necesidad de husmear para un fin particular. Entonces, a mí me pareció que era importantísimo dar a conocer que sí, esta actividad sí tiene una pena, y que sea que usted, médico agremiado que nos escucha, ha sido sujeto, ofendido por otro colega de esto, husmearon en su expediente o en el expediente de un familiar sin debida autorización, puede recurrir a nosotros, claro que sí, pero también, como nosotros agrupamos o aglutinamos casi el 100% del personal médico del país, nos ha tocado también defender a quien lamentablemente comete ese error, ha recapacitado, reconoce el error y le procuramos minimizar la pena. Minimizar la pena. Ahora, dice Carrillo por acá, por lo que redacta, seguramente trabaja en un centro hospitalario, no sé si es médico. Dice, recordemos que, perdón, un familiar puede pedir a otro médico, ejemplo a la dirección o a cualquier otro médico, que revise el expediente, siempre y cuando se haga por los canales adecuados, por medio de autorización escrita o representante legal, como es en el caso de los menores de edad. ¿Es así esto que dice Carrillo? Esto puede funcionar así. El titular de la información, que es el paciente, tiene la potestad de autorizar, ya sea para fines legales o fines administrativos médicos, a una persona mediante una forma específica para acceder a ese expediente. Y aún así, el acceso por un tercero autorizado no lo faculta a los otros verbos, no lo faculta a publicar, no lo faculta a modificar y no lo faculta a ceder ante otros la información recolectada. Es decir, es un acto jurídico especialísimo y muy delimitado, muy delimitado. Y es un acto previo, no es un acto ex post, es un acto ex ante. Eso significa que si va a venir una autorización con un poder para que yo le dé el expediente médico o la epicrisis a mi cónyuge para que ésta la lleve a la corte porque estoy en un proceso de lesiones, antes del ingreso, esa autorización tiene que quedar constante. Correcto. Entonces, no es posterior.
puede autorizarse entonces, digamos, al esposo o a la esposa o a otro familiar por medio escrito, desde luego, y que quede constando en el expediente, de manera que si una persona tiene algún tipo de dudas, le puede decir a su esposo o a su esposa o a su hermano o no sé, a un familiar, hazme un favor, pedite el expediente para poderlo ver, pero tiene que autorizarlo previamente, ¿es correcto? Correcto, es así. Véalo así, hay pacientes comprometidos, graves, encamados, imposibilitados de moverse, que por A o por B tienen procesos de verificación penal en sus lesiones o incluso administrativos, en donde se hace necesario llevar una copia de las atenciones o de cualquier otro componente del expediente de salud a fin de probar algo que se necesite probar. Entonces sí se puede. Licenciado Román, una consulta que nos están haciendo por acá, dice que si la Caja Costarricense de Seguro Social da cursos de capacitación para el personal médico para evitar este asunto de que la gente esté husmeando o accesando expedientes médicos sin autorización, y que también que los felicita por dar este tipo de programas, por la difusión que se está dando. Yo le agregaría, ¿la Unión Médica Nacional también da cursos de capacitación o seminarios? Yo tengo entendido que la Caja sí los da, y sí, nuestros promotores están dispuestos a atender dudas concretas sobre el expediente médico de salud, y tenemos una coordinación en el departamento legal que imparte regularmente charlas sobre lo que no se debe hacer con el expediente digital EUS. Porque bueno, me parece aquí, sí, continúe. Aquí hay 3 normas que confluyen conjuntamente: la Ley de Protección de Datos, el reglamento del EUS y el Código Penal. Y es muy interesante porque el mismo reglamento al EUS, que fue el reglamento que elaboró la Caja, nos remite al artículo 196 del Código Penal para quienes infrinjan el expediente, el secreto del expediente médico de salud, ¿verdad? Yo creo que está muy claro. Permítame un segundito para ir a la cabina central, licenciado Juan Carlos Román Jacobo, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, con este tema tan sensible y tan importante como es acceso ilegal al expediente médico y sus repercusiones penales. Pongamos atención, amigos. Igualmente, no comprometamos a médicos conocidos en un hospital para que le diga, vea, doctor, usted le puede echar un vistazo al expediente de un primo mío o de un hermano o de mi esposa o mi esposo. Ahí lo estamos comprometiendo y definitivamente puede ser sancionado este profesional. Vamos a la cabina central y retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Si les digo qué tirada, probablemente los millennials no sepan de qué estoy hablando. Pero esa expresión de nuestros abuelos tenía un gran peso por su trasfondo, porque con ella se calificaba aquello que se veía jodido, otro término muy arraigado entre nosotros. Pues bien, cuando veo que ese llamado cuarto poder de la República, que es la prensa, también decayó en su nivel, pues digo, qué tirada. Porque ante un pueblo cada vez más inculto y superficial, tenemos una prensa más manipuladora y superflua. Es conocido que el canal tal o cual pertenece al banquero X, que el grupo comunicativo tal está casado con todo aquel que le alcahuetee sus acciones, y que de feria esos grupos tienen presencia en radio, prensa escrita, televisión y redes, con muchos periodistas escogiendo lo que mencionan y lo que callan. Ante la atomización que vive nuestra sociedad, con grupos y subgrupos coexistiendo en un archipiélago mental que nos genera múltiples barreras en la comunicación, con un gentío declarándose experto y queriendo decir hasta cómo debe ser el esquema de juego de la selección, pienso que la prensa como sector podría ser un gran formador de criterio, pero resulta que también los medios que la componen se atomizaron, tomaron bando y seleccionan su mensaje de acuerdo a sospechosos intereses, ya no los nacionales, los de ellos. Sé que todo ser humano tiene sus preferencias, pero deben expresarse dando la cara, no jalando agua a su molino a escondidas. ¿Quién podrá defendernos si no es la prensa? ¡Qué tirada!
Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Yo sé quién es. Camina tranquilo como si no cargara el peso del futuro que roba. Cada toma ilegal de combustible contamina ríos, enferma comunidades, pone en riesgo vidas. No es solo combustible, es nuestra paz. Cuidar lo nuestro es amar profundamente a Costa Rica. Denunciemos el robo de combustible al 1002. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. Horizontes. Estamos de regreso aquí en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Recuerde, martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Dice por acá, déjeme ver, el licenciado Aguilar Solano dice: buenos días, don Edgar, educativo e interesante el programa. Los felicito por un tema tan importante. Sigan adelante. Gracias, licenciado Aguilar Solano. Igualmente, Harry Campos dice: un gran profesional y un gran ser humano tienen hoy en el programa. Los felicito, dice Harry Campos. Gracias. Desde el Valle de San Sebastián dice: buenos días, estamos en sintonía. Muy importante este tema porque hay pacientes y familiares que vienen a comprometernos a nosotros los que estamos en el sector salud. Que quede claro de una vez por todas que no se puede accesar los expedientes médicos si no es con autorización. De lo contrario, podríamos sufrir cárcel y hasta despidos también. Sí, así es, ya lo explicó el licenciado. Saludamos a la gente de la Maternidad Caribe que están reportando sintonía. Hospital de Niños están en sintonía. Calderón Guardia, desde el Hospital Calderón Guardia los estamos escuchando. Felicito a la Unión Médica por este tipo de exposiciones. Muchísimas gracias. Desde el Hospital México también hay un grupo de médicos ahí que nos están escuchando en este momento. Y déjeme ver por acá, que lo tenía desde Atenas, el EVAIS de Atenas también. Están en sintonía desde el EVAIS de Atenas. EVAIS de Atenas, un saludo para todos, dice: estamos en sintonía. Vamos a ver, el Hospital Allen, dice el Hospital Allen, estamos en sintonía, los felicito por este programa. Bueno, vamos a regresar con nuestro invitado, el licenciado Juan Carlos Román Jacobo, hoy con un tema tan delicado como es de lo que es acceso ilegal al expediente médico y sus repercusiones penales. Nos decían los médicos del Hospital México que sería importante que se haga la observación por parte suya, licenciado, que esto no solamente aplica a los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, sino a todos los hospitales, es decir, también a los del sector privado. ¿Es así, licenciado? Sí, categóricamente es así. El expediente médico, no llamado EDUS, porque tiene su reglamentación aparte y toda la cosa, pero el expediente médico del paciente en un centro privado está protegido por los mismos cuerpos normativos, por el Código Penal, por el acceso irrestricto al dato sensible y por la Ley de Protección de Datos. Siempre, cuando yo me topo la publicidad de un procedimiento médico estético, a un
sale la paciente que se ha hecho un procedimiento, una liposucción, una cosa así por el estilo. Bueno, digamos, y ponen su nombre y su rostro. Ajá. Y dicen que fue en tal consulta o sin su autorización. Ajá. En mi criterio, hay una violación a su expediente médico de salud, porque hay que decirlo así, las atenciones estéticas son parte de la condición de salud de un paciente. Así es. Antes, hace 10 o 15 años, nosotros manejábamos la idea en las fiscalías de que las atenciones estéticas no eran susceptibles del fuero de protección del secreto del expediente médico porque no modificaban la condición de salud de una persona. Pero eso ya gracias a Dios se superó. Una modificación, un procedimiento estético forma parte del expediente de salud y por lo tanto es un dato sensible que no tiene que ser publicado sin autorización del titular. Entonces sí, la respuesta es sí, no solo lo estético, sino también las atenciones en los centros médicos privados son susceptibles de la protección. Dice por acá el ingeniero Díaz dice, ¿qué papel juega la Agencia de Protección de Datos y el Ministerio Público en el caso de estos delitos? ¿Y qué tan seguro es el expediente digital en Costa Rica? Tengo entendido que tiene varias capas de seguridad, pero como en toda tecnología no es infalible. Sí, claro. Ninguna tecnología es infalible, sí. Eso es absolutamente cierto. El papel del Ministerio Público es el papel de investigador, dueño del monopolio de la acción penal y le toca investigar, acusar, investigar primero lo IJ, acusar y llevar a juicio a los responsables de esa infracción. Y es cierto, es un sistema informático hecho con perfiles y por capas, que no debería vulnerarse tan fácilmente, menos utilizando las claves que la caja le ha dado a los médicos para ello. ¿La Agencia de Protección de Datos tiene que ver con estos asuntos? Sí, cuando uno constata la violación de X o Y actuación, hay un deber de información a esta agencia y hay una serie de protocolos de tipo administrativo que resguardan y que se hacen presentes a los procesos que se pueden incoar. Un colega suyo envió un comentario por acá, perdone, licenciado, dice un colega suyo. Buenos días, salúdeme al colega, excelente expositor. Aquí voy en mi vehículo en un presón desde Heredia para San José poniendo atención. Dice por acá, recordemos que hay leyes que protegen el expediente médico, como la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos, la Ley de Delitos Informáticos y la Ley General de Salud. Saludos, que Dios los acompañe a todos. Excelente, es cierto. Pues, saludos al colega y es totalmente cierto. La protección normativa que hay para que mis padecimientos, mis atenciones, mis procedimientos y la medicación que recibo no estén en manos de terceros. Uh-huh. ¿Y qué decir del componente de atención psiquiátrica, que es todavía más sensible? Sí, claro. ¿Verdad? ¿Y qué decir del componente de las enfermedades de transmisión sexual, que son todavía más sensibles? ¿Verdad? Sí, es un tema delicado. Había algo que quería decir que era importante, sobre todo a quienes ejercen la potestad disciplinaria quienes ejercen la potestad disciplinaria en la caja. No se vale que con el propósito de llevar más prueba al expediente disciplinario, quien esté instruyendo el expediente traiga el expediente médico de un tercero sin autorización de éste para ser utilizado como prueba en contra de un médico. Es prueba obtenida de forma ilegal. Eso lo hemos estado viendo también. A ver, lo explico así en 2 minutos. Si yo quiero, como titular de la acción disciplinaria en contra del médico A, probar que malatendió al menor de edad B,
y le quiero abrir un procedimiento disciplinario, instruir un procedimiento disciplinario por ese, yo no debo traerme el expediente médico de SB sin su permiso para ser utilizado en el procedimiento disciplinario. Esa es una obtención de prueba absolutamente ilegal. O sea, con un fin legal yo no puedo violentar el secreto de otro, es lo que quiero decir. Dice por acá, dice, buenos días, excelente, buenos días, excelente programa, soy el doctor Ruiz. No han tocado un tema muy sensible, como es garantizar que el expediente no se modifique sin dejar rastro. Los sistemas digitales tienen registros de auditoría que marcan quién accedió, cuándo y qué hizo, pero se podría modificar. Esto es una reflexión valiosa que nos hace el doctor. Claro, está dentro del tipo penal. Y sí, quien modifique el registro digital deja una huella digital, y claro que es motivo de agravamiento de la pena en el tipo penal. Es más grave todavía, porque yo podría decirle al juez, señor juez, vea, mi representado, mi agremiado, cometió el error de husmear por este y este fin, está arrepentido, negociemos una pena baja. Pero yo no le puedo decir al juez que además modificó este dato. Esa pena no se la van a bajar nunca, ¿verdad? Se la van a aplicar completa. Ana Rita nos dice por acá, una pregunta que me surge. Siempre es un tanto incómodo cuando uno está en consulta y están los estudiantes de medicina presentes. Un estudiante de medicina puede ver los expedientes reales. Tienen que supervisarlo o con fines académicos, porque todavía no son médicos y estarían viendo nuestros expedientes. Es una pregunta, los escucho por la radio. Es una pregunta muy buena. Esa actividad académica de aprendizajes que tiene un doble componente, que es laboral, pero también académico, está siendo desarrollada por el médico tratante. Ahí no hay ninguna invasión ilegal. Ahí hay una atención médica que se está dando en tiempo real por un médico tratante que está dirigiendo la consulta o el procedimiento, y simplemente hay dos estudiantes que son empleados también, porque están haciendo un trabajo mientras aprenden y que están durante el acto médico. Ahí no hay delito alguno. Es una práctica común. Luis Carlos dice, buenos días, los felicito por el programa, soy ingeniero de sistemas. Es importante hacer notar que no se puede borrar el acceso indebido al historial de un expediente. Todo acceso queda debidamente registrado y no se puede modificar. Magnífico el programa, deberían hacer programas más de esta categoría. Fantástico ese comentario, porque eso acredita que queda una huella que señala al autor de la intromisión ilegal. Es decir, se están disparando en el pie. Sí. ¿Verdad? No hay que hacerlo. No hay justificación. Dicen que si es cierto que los expedientes médicos tienen que durar al menos 10 años desde el último ingreso del paciente, o cuánto es el tiempo. Vea, esa respuesta no la tengo. Esa respuesta debería formulársela al encargado de mantenimiento del sistema, pero con todo gusto la puedo buscar y puedo tenerla para un nuevo programa. No, perfecto, me parece muy transparente de su parte. ¿Qué reflexión, ya esto es un comentario mío, qué reflexión le daría a usted a los médicos que nos están escuchando, el licenciado Juan Carlos Román Jacobo, usted como miembro del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional? ¿Cuál sería su mensaje para los médicos con un tema tan delicado como es el acceso ilegal al expediente médico y sus repercusiones penales? Gracias. Mi reflexión final es que no vale poner en riesgo su libertad, sus muchos años de estudio para el ejercicio correcto y legal de esa profesión que ustedes desarrollan, que es quizá una de las profesiones más dignas, loables y respetables del mundo, porque ustedes traen vida, salud y recuperación. No vale la pena husmear por ningún motivo
en la condición médica de otros si no se tiene la legitimidad funcional para hacerlo, sobre todo cuando queda la huella digital de que estuvieron ahí. Entiendo profesionalmente que CIPA se sanciona fuertemente y a nivel penal también se sanciona muy fuertemente, entonces no vale la pena. Cuídense mucho y cualquier cosa estamos para servirles en la Unión Médica. Dice William, por favor, acláreme esta duda. ¿Hay diferencia entre acceder y divulgar información del paciente? No, el tipo penal tiene todos estos verbos para la misma pena. La misma pena es para quien acceda de manera ilegal, para quien modifique, quien publique, quien beneficie, venda, compre los datos ilegales del expediente médico. Ese tipo penal está conformado de muchos verbos de acción positiva y no es menos pena acceder que publicar o imponerse. Más bien hay motivos de agravamiento en el mismo tipo penal. Dice por acá, vamos a ver, una de las últimas consultas o comentarios, dice por acá Germania, dice buenos días, los felicito por este programa tan educativo. Hay que reconocer que la Unión Médica está haciendo un esfuerzo para educarnos a todos, tanto el personal de salud como nosotros los que no trabajamos en salud, pero que dejemos esa llamadera a los médicos conocidos para comprometerlos y que estén revisando expediente. Hay que brindar el acompañamiento legal como lo hacen ustedes y defender tanto a médicos como a pacientes cuando hay irregularidades. Sigan adelante, los felicito y esperamos más programas de este tipo tan educativos, dice Germania. Licenciado. Bueno, no, ha sido un gusto y un honor. A mí me pareció que debido a la incidencia, a la elevación de la incidencia en la tasa de casos que hemos tenido, tanto de médicos que defendemos, de accesos ilegales, como médicos que hemos tenido que estar llevando a procedimientos por accesos ilegales de otros de sus colegas, me pareció que era muy importante retomar el tipo penal y que tal vez el mensaje final es la costumbre administrativa, la costumbre de muchos de fijarse en el expediente de otros no lo legitima. Aunque su compañero lo haga y tenga muchos años de hacerlo, usted no lo haga, no está legitimado para hacerlo. Gracias, licenciado Juan Carlos Román Jacobo, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Y una reflexión final, el expediente médico no es solo un archivo, es un reflejo de nuestra vida, nuestros miedos, nuestras decisiones más íntimas. Protegerlo no es una opción, es un deber, porque cuando se pierde la confianza entre paciente y sistemas de salud, todos salimos perdiendo. Gracias al licenciado Juan Carlos Román por ayudarnos a entender mejor este tema, y a ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, recuerden, la privacidad en salud es un derecho que no se puede violar. Les recuerdo, martes de la próxima semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3, regresa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Y este programa, descárguelo de las redes sociales de la Unión Médica Nacional y de nuestras redes sociales del programa Radial Horizonte. Buenos días. Preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana.
compasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. TIGC Centro 96.3. Póngala.